¿sí? Estos grupos de acá, estas cefalosporinas, hay de varias generaciones, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos del mecanismo, pregunto, chicas, ¿cómo funcionaba una penicilina? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hacían las penicilinas? ¿Qué parte de la bacteria atacaban? De esta Las penicilinas. lactasa. ¿Ah? No. No, ¿qué parte de la bacteria atacaba? La membrana. No, la pared. La pared, ¿no? La pared. No. La pared está por arriba, por debajo de la pared está la membrana, ¿no? Ataca la pared celular. ¿Cierto? ¿Se acuerdan, no? Ya. Algo muy similar hacen las cefalosporinas. Inhibe la formación de pared celular, ¿cierto? Inhibe la formación de pared celular. ¿Sí? Inhibe la formación de pared celular. Obvio, pues, si son del mismo grupo, tienen que funcionar de manera parecida, ¿verdad? Si son del mismo grupo, tienen que funcionar de manera muy parecida. Entonces las cefalosporinas lo que hacen también es inhibir la pared celular, ¿sí? Y eso hace de que al final estas cefalosporinas generen la lisis de la bacteria. O sea, la bacteria se muere, la bacteria se destruye. Entonces, podemos decir que las cefalosporinas son ¿qué tipo de antibióticos? ¿Bactericidas o bacteriostáticos? Bacteriostáticos. ¿Bacteriostáticos? Si se mueren las bacterias. Sí, Bactericida. Acuérdense, el bactericida mata bacterias. El bacteriostático solamente inhibe el crecimiento, ¿no? Son bactericidas. Miren, chicas, acá está la cefalosporina. ¿Sí? La cefalosporina tiene algunos radicales que le permiten protegerse contra ¿qué? ¿Se acuerdan qué enzimitas destruían betalactámicos? ¿Se acuerdan? Las beta-lactamasas, ya. Estos radicales, estos residuos que tiene en su estructura, permiten precisamente que el anillo betalactámico quede protegido. Por eso, cuando yo tengo resistencia a penicilinas, podemos dar cefalosporinas. O sea, si yo tengo un paciente que le he dado amoxicilina, por ejemplo, y la amoxi no me funciona, ¿qué significa, chicas? Que el paciente me está haciendo resistencia. ¿Con qué antibiótico le cambio? Si las penicilinas no me están funcionando, ¿qué antibiótico uso? Voy a utilizar cefalosporinas, ¿sí? Cefalosporinas. Porque las cefalosporinas, como tienen esos radicales que protegen al anillo betalactámico, no se dejan destruir, ¿sí? No se dejan destruir. Entonces, en casos de resistencia, ojo, en casos de resistencia a penicilinas, una de las opciones que podemos emplear son cefalosporinas. Clasificación. A ver, tenemos 5 generaciones de cefalosporinas. Miren cuántas cefalosporinas hay, ¿no? Pero en odontología, ¿cuáles son las que más nos ayudan? ¿Cuáles son las que más nos sirven en odontología? Las de primera y las de segunda. Son las que más nos sirven en odonto. Las de primera generación y las de segunda generación. Digamos que son las que más uso nosotros le damos en odontología. Por ejemplo, las de cuarta y quinta son básicamente de uso hospitalario. No lo usamos nosotros en odonto. La de cuarta y quinta generación. Lo que más usamos nosotros en odontología son las de primera y las de segunda generación, ¿cierto? Primera y segunda generación. Por ahí podemos usar algunas de tercera, pero como ya les mencionaba, las de cuarta y quinta no las vamos a emplear. ¿Por qué? Porque son de uso principalmente hospitalario. Entonces, ¿cuál usamos más en odonto? Primera y segunda. Por ahí también podemos utilizar de tercera, pero cuarta y quinta no tanto, porque esto es un manejo ya de tipo hospitalario. Entonces vamos a ver, las de primera generación, a ver, acá hay algo curioso, ¿no? Mientras más avanzas, más atacas ¿qué cosa? Gram negativos. O sea, la de primera, ¿quién ataca más? ¿Gram positivos o gram negativos? La de primera. Gram positivos. Si tú vas avanzando, segunda, tercera, cuarta, mientras más avanzas, ¿a quién empiezas a atacar un poquito más? A gram negativos, ¿cierto? Las de primera generación atacan más gram positivos, ¿cierto? Atacan más gram positivos. Por ejemplo, estos microbios de acá, Staphylococcus aureus, productor de beta-lactamasas, por ejemplo, ¿cierto? La mayoría de streptococos, que justo son microbios que están presentes, ¿sí?, en infecciones odontogénicas. Por eso decimos que las de primera a nosotros nos ayudan mucho en odontología, ¿sí? Muy bien. Y también las de primera generación van a atacar a la gran mayoría de anaerobios orales, ¿sí? Y eso es algo bueno, ¿no? Porque recuerden que en odontología las infecciones son causadas por aerobios, pero en su gran mayoría son causadas por
anaerobios. Entonces, ¿qué es lo que ataca más las de primera generación? Gram positivos. Aerobias y también anaerobias, pero gram positivos. Ahí tenemos, por ejemplo, chicas, a la cefazolina. La cefazolina pertenece a esta primera generación. Es una de las opciones que nosotros en odontología podemos utilizar. Recuerden que la cefazolina es un antibiótico inyectable, no es oral. Se puede usar por vía intramuscular o se puede utilizar por vía intravenosa. Es un medicamento inyectable, ¿sí? Es un medicamento inyectable. Tiene un tiempo de vida corto, por eso la cefazolina cada cuántas horas se tiene que dar, cada 8 horas, ¿cierto? Es inyectable, pero por su tiempo de vida corto se tiene que administrar cada 8 horas. ¿Saben qué es lo bueno de las cefalosporinas? Que al igual que las penicilinas no estresan al hígado. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan? Las penicilinas no estresaban hígado. Las cefalosporinas tampoco, ¿no? Normalmente no estresan al hígado. Por eso dice acá, no sufre reacciones de metabolismo, no sufre reacciones de biotransformación en el hígado. ¿Cuánto es la dosis? Bueno, ¿cada cuántas horas habíamos dicho que se administra la cefazolina? ¿Cada cuántas horas? 8, ¿no? Hay una marca que se llama Kepsol, es muy buena. Y su posología es 1 gramo a 1,5 gramos, ¿no? Esa es la cantidad que podemos dar por vía inyectable, intramuscular, intravenosa. Puede ser cada 8 horas o si la infección es un poquito más complicada, se puede usar hasta cada 6 horas. Por un tiempo de 7 a 10 días. ¿Sí? Por un tiempo de 7 a 10 días. Entonces es un antibiótico muy interesante, no daña el hígado, por eso se puede usar por varios días, no hay ningún problema, de 7 a 10 días. Pero lo malo es que como tiene un tiempo de vida corto, se tiene que dar varias veces al día, cada 8, cada 6 horas. Ya. La cefazolina que acabamos de ver es para vía inyectable, ¿no? ¿Cuál es un antibiótico muy parecido a la cefazolina? Muy parecido, pero no se da por vía inyectable, sino se da por vía oral. Esa es la cefalexina. La cefalexina es un antibiótico muy parecido a la cefazolina. Muy parecido. Solamente que la cefalexina es un antibiótico que se da por vía oral. Tiene buena absorción en el tracto gastrointestinal. Tiene buena absorción. Se administra por vía oral. ¿Cierto? Igual, tiene un tiempo de vida corta. Miren, 1 hora nada más. Entonces, ¿cuántas veces al día lo voy a dar? ¿Muchas veces o pocas veces al día? Voy a darlo varias veces. Por ejemplo, cada 6 horas, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo de hace un rato. No daña el hígado. Es un antibiótico que no va a estresar al hígado. ¿Cierto? No va a estresar al hígado. Eso es con respecto a la cefalexina. Hay una marca muy conocida, seguramente en algún momento la habrán escuchado y si no la han escuchado la van a escuchar, que se llama Keflex, una marca muy conocida. Y la dosificación, como ya les estaba mencionando, es de 500 miligramos. Por ahí podemos dar 1 gramo cada 8 o cada 6 por 5 a 7 días. ¿No? Recuerden que la terapia mínima antibiótica son 5 días. ¿Sí? La terapia mínima antibiótica es 5 días. Muy bien. Algo que me olvidaba. La cefalexina lo doy por vía oral, de preferencia sin alimentos. ¿Sí? 1 hora antes de las comidas, para que funcione mejor, para que se absorba mejor. ¿Sí? ¿1 hora? 1 hora antes de las comidas. 1 hora antes, ¿no? La cefalexina normalmente lo damos sin alimentos, 1 hora antes de las comidas, para que se absorba mejor. Ese problema, por ejemplo, no lo tiene cefadroxilo. Cefadroxilo es un antibiótico que también es de primera generación. Ahorita estamos viendo los de primera. Y cefadroxilo es un antibiótico que sí lo puedo dar con alimentos. No hay ningún problema. Mejora su absorción inclusive con alimentos, ¿no? En cambio, con cefalexina era preferible darlo sin comidas. En el caso del cefadroxilo, es un antibiótico que mejora su absorción con los alimentos, ¿no? Mejora su absorción con las comidas. ¿Sí? Sí, no, dime. Es mío. Disculpe, para no reportarlo para allá. ¿Qué cosa? Ahí, Mi paraguas. ¿Qué
paraguas. El paraguas no es... ¿Y por qué tienen paraguas? ¿Por el sol? Ah, ya, no creo que por la lluvia, ¿no? Sí, porque el sol está terrible, ¿eh? El sol No es me gusta terrible. el sol. ¿A quién le gusta el sol? De A verdad la que es gente terrible. rara. Me risa porque estoy garguando hace poco, pero cuando tú conoces la verdadera lluvia, o sea, ya no es nada eso, de verdad que no es nada. Literal. Te da risa, ¿no? Cómo gotea acá en vivo. A ver, muy bien, chicas. Entonces, de los tres que hemos visto de primera generación, a ver, ¿quiénes hemos visto? Hemos visto cefazolina, Sí. hemos visto cefalexina Sí. y ahorita estamos viendo cefadroxil. Sí. De esos tres, ¿el inyectable cuál era? Cefazolina. Sí. ¿Los orales cuáles eran? Cefalexina y cefadroxil. De esos dos, cefalexina es muy bueno. Pero ¿cuál es el problema de cefalexina? Que se da cada 8, cada 6 y sin alimentos, 1 hora antes. En cambio, cefadroxilo es un antibiótico que se puede dar con comidas. Es más, se debe de dar con comidas, porque la comida mejora su absorción, ¿cierto? Ahora, miren las concentraciones que este antibiótico tiene en el cuerpo. Concentraciones efectivas por 12 horas. Entonces la pregunta es, si tiene concentraciones en el cuerpo efectivas por 12 horas, o sea, este antibiótico va a estar en mi cuerpo 12 horas haciendo su efecto antibiótico, entonces, ¿lo daré cada 8? ¿Lo daré cada 6? ¿O lo daré cada 12? 12. Cada 12, ¿no? Entonces, es una ventaja también que tiene este medicamento, que se da pocas veces al día, cada 12 horas. ¿Sí? Ya, a ver. Una marca conocida, Duracef, muy buena, ¿sí? La dosificación de cefadroxilo es de 500 miligramos, máximo 1 gramo, cada 12 horas. Igual, por 5 o 7 días, ¿sí? Entonces ya saben, este antibiótico, aparte que se puede dar con comidas, se administra menos veces al día, ¿no? Cada 12 horas, ¿sí? Eso es lo bueno de este antibiótico. Muy bien, ya vimos primera generación, principalmente esos tres fármacos: cefazolina, cefalexina, cefadroxil. Ahora, los de segunda generación ya están atacando un poquito a quienes. Ya no atacan tanto gram positivos, sino se van un poquito a atacar más a quién. A gram negativos, ¿cierto? A gram negativos, ¿sí? Entonces, como vemos acá, pueden atacar, por ejemplo, a muchos gram negativos, presentes inclusive en infecciones respiratorias, ¿cierto? Y tienen una actividad moderada contra los anaerobios, ¿no? O sea, su actividad contra anaerobios baja un poquito. O sea, atacan un poco más microbios gram negativos de tipo aerobios. Por ejemplo, los que encontramos en sinusitis, ¿sí? En sinusitis bacteriana encontramos muchos aerobios gram negativos. Por eso, esta segunda generación funciona muy bien en casos de sinusitis, ¿sí? En casos de sinusitis. Tenemos el cefaclor, uno de los agentes, ¿sí? Este de acá, al igual que el cefadroxilo, se tiene que dar con alimentos. Mejora su efecto con alimentos, ¿sí? Mejora su efecto con alimentos, ¿sí? Este cefaclor. Tiene un tiempo de vida relativamente corto también, por eso cada cuántas horas tendré que dar cefaclor. 6. Cada 6, bueno, cada 8 también podríamos dar, ¿no? ¿Sí? Muy bien, vamos a ver la dosificación, ¿no? Cada 8 es una buena dosis, 500 miligramos cada 8 por 5 o 7 días, porque su tiempo de vida es corto. Es una buena dosificación de cefaclor. Y acuérdense que cefaclor, como todo de segunda generación, funciona un poco mejor en casos de sinusitis bacteriana, por ejemplo, ¿sí? Cefuroxima, que es buenísimo, ¿eh? Este antibiótico es muy bueno, cefuroxima. También es de segunda generación. Cefuroxima también tiene una muy buena absorción, inclusive con alimentos. Se puede dar con comidas, ¿sí? Esta cefuroxima tiene un tiempo de vida también relativamente corto, ¿sí? Pero miren contra qué microbios funciona. Haemophilus influenza, estafilococos, streptococos. Microbios presentes también en cuadros sinusales, ¿sí? ¿Cuánto es la dosificación de cefuroxima? 500 miligramos cada 12 horas. 500 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días, ¿sí? 500 miligramos cada 12 horas. ¿Por qué cada 12 horas? Porque principalmente se utiliza en infecciones sinusales. Ahí podemos utilizar el antibiótico cada 12 horas.
¿sí? Cada 12 horas. Y lo bueno de cefuroxima es que es uno de los pocos que tiene, aparte de vía oral, también inyectable, ¿no? Ahí podemos usar, por ejemplo, 750 miligramos, máximo 1,5 gramos, cada 8 horas durante 7 a 10 días, ¿sí? Entonces, este es un antibiótico también bastante bueno. En cuadros de sinusitis también funciona bastante bien, ¿sí? Ahora vamos a hablar de tercera. Tercera ataca más todavía gram negativos, ¿no? O sea, acuérdense, mientras más avanzamos, más gram negativos estamos atacando, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros vamos a tener que va a atacar gram negativos como Klebsiella, Enterobacter, ¿no? También Haemophilus influenza. También contra algunos estreptococos, estafilococos que se encuentran presentes en infecciones odontogénicas. Pero, ¿cuál es su problema de este? Es que va a tener una actividad ya más baja contra anaerobios, ¿cierto? Una actividad más baja contra anaerobios, ¿sí? Y acuérdense, ¿no? Esto de acá, si lo vamos a dar en odontología, sería interesante combinarlo con un antibiótico que ataca anaerobios, ¿no? Para que se complementen muy bien. Acá tenemos nuestro ejemplo más representativo, ¿no? La ceftriaxona, que es un medicamento inyectable, ¿no? Se puede administrar por vía intramuscular o se puede administrar por vía intravenosa. Tiene un tiempo de vida bastante alto, ¿no? En 8 horas, ¿no? Por lo cual la ceftriaxona se puede usar una vez al día. La ceftriaxona tiene algo muy peculiar. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les conté, ¿no? Las penicilinas, ¿por dónde se eliminan principalmente? Penicilinas, ¿por dónde se eliminan? ¿Biliar o renal? Renal, ¿no? Renal. Las cefalosporinas de primera y de segunda, ¿por dónde más se eliminan? Primera y segunda. También renal, ¿cierto? Pero miren la ceftriaxona, que es de tercera. Tiene una excreción dual. ¿Qué significa? Que se elimina por riñón, pero también se puede eliminar por bilis. Por ejemplo, si tu hígado está enfermito, la ceftriaxona que va a decir, ah, no, el hígado está enfermito, mejor me elimino un poquito más por ¿dónde? Por riñón. Y si tu riñón está enfermito, ¿qué dice la ceftriaxona? Dice, ah, no, mejor me elimino un poquito más por bilis. ¿Se entiende? Ese es lo bueno de tener eliminación dual, que se puede eliminar por las dos vías y depende mucho. Si un órgano está enfermito, ¿cierto? La ceftriaxona se va a eliminar más por el órgano que está sano, ¿sí? Entonces tiene eliminación dual. Eso no tienen los otros medicamentos, ¿no? Como ya les estaba comentando, la administración de ceftriaxona es principalmente una al día. Una al día. Por 7 a 10 días, ¿no? Obviamente, la ceftriaxona es un antibiótico que se dará en infecciones leves o se dará en infecciones moderadas y severas. Moderadas. Claro, moderadas, severas, ¿no? Ahí es donde usamos la presentación de 1 gramo, que es normalmente lo que se usa, o máximo 2 gramos al día, ¿sí? Máximo 2 gramos al día. Muy bien. Efectos adversos. Bueno, pregunta, chicas. Si las cefalosporinas, al igual que las penicilinas, pertenecen al grupo de betalactámicos, ¿tendrán muchos o pocos efectos adversos? Son pocos, ¿no? Por ejemplo, las penicilinas tenían pocos. ¿Qué es lo que más nos preocupaba de las penicilinas? Las alergias, ¿cierto? Con respecto a las cefalosporinas, también tienen pocos efectos adversos. Un poquito más que las penicilinas, pero también tienen poco. Lo que nos preocupa, al igual que las penicilinas, son las reacciones de alergia. Acá hay que tener más cuidado porque las cefalosporinas sí podrían estresar un poquito más al riñón, más que las penicilinas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un paciente con enfermedad renal, yo le doy penicilinas, puedo estresar al riñón, pero le doy cefalosporinas, voy a estresar más al riñón. O sea, las cefalosporinas pueden dañar un poco más al riñón de lo que lo hace las penicilinas, ¿sí? Después otros efectos adversos que ya son un poco más raros. Por ejemplo, la hipoprotombinemia, que es la disminución de protrombina. Esto puede predisponer al paciente a que tenga sangrado. Es un poco raro. Y las reacciones de tipo disulfirán, que normalmente pasa con las de primera generación. Ojo, con las de primera generación es donde más vamos a tener efecto disulfirán. Eso se da principalmente cuando nosotros decimos que no podemos combinar antibióticos con alcohol. ¿Qué es la reacción de tipo disulfirán? Es cuando tú combinas alcohol con un antibiótico y te genera efectos indeseados, ¿sí? Entonces, si ustedes leen, chicas, que un antibiótico tiene efecto disulfirán, ¿qué significa? Que
que definitivamente no se puede mezclar con ¿qué? Con alcohol, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué cefalosporinas son las que más producen reacción disulfirada? Las de primera generación. En cuestiones de alergia, pregunta chicas, si tú tienes un alérgico a penicilinas, ¿darías una cefalosporina? No, pues si pertenecen al mismo grupo. ¿Existirá alguna cefalosporina que no genere tanto riesgo de alergia cruzada? Sí hay. Miren, ven ahí esta publicación, es una publicación muy interesante, en la cual justo nos menciona ese punto, ¿no? Si yo tengo un alérgico a penicilinas, ¿cierto? Un alérgico a penicilinas, miren, un alérgico a penicilinas, ¿cuál es la que me genera menor riesgo de alergia cruzada? Por ejemplo, miren cuáles me generan alergia cruzada con penicilinas. Miren cuáles. Cefaclor. ¿Qué más? Cefadroxilo, ¿cierto? ¿Qué más? Cefalexina, ¿sí? O sea, primera y segunda. Pero acá está la ceftriaxona. No. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de alergia cruzada, ¿cierto? Uno de los antibióticos que no me genera casi alergia cruzada, que entre comillas podría dársele a un paciente con alergia a penicilinas, sería ceftriaxona. ¿Sí? Muy bien, ceftriaxona. Es un antibiótico que no genera esa alergia cruzada. Y ya para terminar esta primera parte, cuando nosotros tenemos que hacer profilaxis antibiótica, ¿no? ¿Qué es profilaxis antibiótica? Dar un antibiótico antes de una cirugía para que no se infecte. Podemos utilizar ceftriaxona, por ejemplo, ¿no? La dosis profiláctica de ceftriaxona, 1 gramo por vía intravenosa, 30 minutos antes de la cirugía. Y luego podemos administrar dexametasona, ¿cierto? Eso es para poder hacer, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico. Protegemos al paciente de que no se infecte y también que no se inflame, ¿no? Estamos dando antibiótico, estamos dando un corticoide, ¿sí? Entonces, ¿qué es profilaxis antibiótica, chicos? ¿Qué es? Es cuando yo uso un antibiótico antes de la cirugía para evitar una infección. Cuando la profilaxis es oral, el antibiótico se da 1 hora antes. Y cuando la profilaxis es inyectable, el antibiótico se da 30 minutos antes. Nunca se olviden eso. Cuando la profilaxis es oral, se administra el antibiótico 1 hora antes. Cuando la profilaxis es inyectable, el antibiótico se emplea 30 minutos antes. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta?